tardes. Esta es una actividad conjunta para este Congreso Internacional de COM 2021 de ambos departamentos, del Departamento de Administración y del Departamento de Contabilidad de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y en este eje transversal sobre contabilidad ambiental y administración sustentable, va primero a exponer el profesor Juan José Gili, que es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Políticas Públicas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España. Además es profesor titular consulto e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde dicta cursos de doctorado y de posgrado. Muchas gracias, te escuchamos. Bueno, gracias Ana María, buenas tardes a todos. Bueno, voy a compartir un PowerPoint y sobre eso voy a desarrollar la charla. No, el tema que voy a desarrollar tiene que ver con el COVID, un tema de actualidad, una oportunidad para repensar la sostenibilidad ambiental. Bueno, el COVID ha puesto de manifiesto las fragilidades del fenómeno de la globalización, y una pregunta que surge naturalmente es si esta crisis será una oportunidad para repensar la sostenibilidad ambiental. Aunque muchos economistas dicen que, superado el tema del COVID, los esfuerzos de los estados van a estar más puestos en la recuperación económica y a lo mejor va a haber menos atención a las cuestiones ambientales. ¿Qué vamos a tratar? Bueno, vamos a analizar la situación de los acuerdos internacionales en materia ambiental como el marco general de referencia en este sentido. Vamos a tratar también de identificar ciertos factores directamente relacionados con la empresa que la deben impulsar a considerar lo ambiental como parte del negocio, como puede ser la tendencia al consumo sustentable, y también la aparición de inversiones socialmente responsables. Y por último, pensar si la experiencia de la pandemia dará impulso para que las empresas asuman plenamente su responsabilidad ambiental. Nicholas Taleb dice que un cisne negro es el impacto de un suceso altamente improbable y de consecuencias graves. Si pensamos un poco en esta experiencia del COVID, vamos a ver que encaja perfectamente dentro de esta definición por lo imprevisible y por la crisis global que ha generado. ¿Podemos pensar en un cisne verde cuando hablamos de la crisis ambiental? Bueno, así lo entiende una entidad que nuclea los bancos centrales de distintos países cuando advierte sobre el peligro de una gran crisis para la economía global como consecuencia del cambio climático. El coronavirus puede ser interpretado como un síntoma de una enfermedad mayor, más diseminada y profunda, pero también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre el peligro y el impacto de la crisis climática. El último decenio fue el más cálido jamás registrado. Los incendios, las inundaciones, las sequías y las tormentas son cada vez más habituales, y el hielo marino del Ártico llegó al nivel más bajo de su historia. Frente a esta situación, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, propone: primero, constituir una verdadera coalición mundial en pro de la neutralidad de carbono para el año 2050, alinear las finanzas mundiales con el Acuerdo de París y los objetivos del desarrollo sostenible, en un plan que integre el objetivo de neutralidad de carbono en todas las decisiones económicas y fiscales, y lograr un avance decisivo en materia de adaptación y resiliencia para ayudar a quienes ya se enfrentan a los graves efectos del cambio climático. En ese sentido, podemos ver algunos antecedentes de estos acuerdos internacionales. ¿Por qué? Porque así como la revolución industrial lo fue para el siglo XIX,
y las dos guerras mundiales para el siglo XX, el cambio climático es el gran desafío del siglo actual. Como un primer antecedente encontramos en los años 70 la Conferencia de Estocolmo y después la publicación del Club de París sobre los límites del crecimiento. Más recientemente, el informe Brandtland, elaborado por la Comisión sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, que sesionó entre el 1984 y 1987, de donde surge por primera vez el término desarrollo sostenible. Luego vendrá la Cumbre de Río 1992 y 20 años después, Río +20. ¿Cuáles son los principales acuerdos? Bueno, el primero es el Protocolo de Kioto, firmado en 1997 en la Comisión Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Fue el primer acuerdo internacional donde se propone una reducción de al menos un 5% de emisiones de gases de efecto invernadero durante el periodo 2008-2012. Claro que este plazo debió ser prorrogado hasta el 2020, y en general el protocolo mostró poco compromiso, especialmente por parte de Estados Unidos y Rusia, dos grandes, digamos, emisores de gases de efecto invernadero, sobre todo Estados Unidos. El Acuerdo de París, este ya es más importante, firmado en 2015, porque es el primer acuerdo vinculante frente a la amenaza del cambio climático. Propone reducir las emisiones a largo plazo a niveles preindustriales, reforzar las acciones para afrontar las consecuencias del cambio climático y ofrecer ayuda a los países en desarrollo para hacerlo. Es decir, el gran tema, pensemos por ejemplo en el caso del Amazonas, que bueno, es también, digamos, neutralizar la actividad económica supone un perjuicio para el país. Entonces, bueno, ¿en qué medida la comunidad tiene que ayudar a que eso se pueda lograr? Y finalmente, todos estos acuerdos se van a integrar en un acuerdo más amplio, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que tiene como antecedente la Cumbre de los Objetivos del Milenio del 2010, que instaba a reflexionar sobre una agenda mundial de desarrollo más allá del año 2015. Y en el año 2012, la conferencia Río +20, de la que hemos hablado, da un nuevo impulso a esta propuesta. Cerca de la fecha límite, en septiembre del 2015, se realiza en la sede de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York la cumbre mundial donde todos los Estados miembros aprueban la nueva Agenda Global de Desarrollo Sostenible, conformada por 17 objetivos y 169 metas que deberán ser cumplidos desde ese momento hasta el año 2030. Bueno, ya han transcurrido unos cuantos años, y que incluye, en relación con lo ambiental, los siguientes objetivos. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 12, producción y consumo responsables. 13, acciones sobre el clima. Y 15, vida de los ecosistemas terrestres. Y ahora pasando a las cuestiones que están más directamente relacionadas con las actividades de las empresas, podríamos hablar de esta tendencia que se ha dado a llamar el consumo responsable. Y así surgen fuerzas concretas en el mercado, una clase global, mayoritariamente de segmentos medio y alto, que demanda productos y servicios sustentables, principalmente por impulso de las generaciones más jóvenes, que parecen estar a la altura del desafío. Una vez que comprenden el problema, los jóvenes son muy decididos, no solo para marchar exigiendo a políticos y empresas para que instrumenten cambios, sino también para actuar con entusiasmo y determinación. Si al comprar un producto nos preguntamos de dónde vino, cómo se hace, con qué está hecho, si su fabricación no afecta al medio ambiente, qué pasa con los residuos, eso hará que la empresa cambie
Sus ejecutivos deberán atender las demandas de los consumidores y tomar mayor conciencia del cambio climático. Lo mismo sucede con los políticos. Si realmente quieren impulsar una economía verde, deberán revisar su agenda y además ser proactivos. Otro aspecto que también puede ser motivante para las empresas es el tema de la inversión socialmente responsable. ¿Qué pasa cuando los consumidores se transforman en inversores? ¿Mantendrán la misma filosofía y se regirán por los mismos principios? ¿En qué medida estarán dispuestos a sacrificar rentabilidad en pos de sus convicciones? ¿Qué destino darán a su dinero quienes tengan capacidad de ahorro? ¿Qué tipo de economía y sociedad promoverán con sus decisiones? Según la gestora global Schroders, en su reporte Global Investor del 2020, los inversores en su gran mayoría no están dispuestos a ir contra los valores a la hora de elegir activos y procuran dirigir sus recursos al desarrollo de una actividad que, además de procurar un retorno económico, tenga objetivos vinculados con lo social y lo ambiental. A nivel global, la emisión de bonos verdes en 2019 alcanzó la cifra de 225.000 millones de dólares. Y ya no son solo las empresas, sino también los estados los que se suben a esta tendencia. Alemania, Francia, Holanda lideran este segmento, pero también se advierte en países emergentes como Egipto. Se trata de una tendencia que se va a acelerar con el fin de reducir las emisiones de gases invernadero establecidas por el Acuerdo de París y por los ODS para 2030. Las empresas frente al desafío. Dos sociólogos, Ruesga y Durán, que analizan también estos temas, así como los economistas y los administradores y los contadores, dicen que la empresa, como agente determinante del proceso productivo, adquiere un protagonismo activo a la hora de hablar de cuestiones ambientales. Aceptamos la responsabilidad gubernamental para legislar y ejercer la protección ambiental, pero no cabe duda que, sin la participación de todos los agentes sociales y económicos, no es posible llegar a defender y plantear un medio ambiente sano. Surgen así empresas que incluyen en su misión, junto con la sostenibilidad económica, la social y la ambiental, y lo informan en sus reportes. Se advierte así un claro avance de acciones hacia la llamada economía circular. A modo de síntesis, podemos decir que la globalización partió desde la perspectiva económica y descuidó la dimensión social y ambiental. Y la crisis del COVID puede ser una oportunidad para repensar la globalización, el mercado y el consumo. En el siglo XX, las relaciones económico-financieras transnacionales tienden a predominar sobre la política. Por lo tanto, se hace necesario fortalecer las instituciones y surgen así los acuerdos internacionales. Los hitos de esta acción son fundamentalmente el Protocolo de Kioto, la Cumbre de los Objetivos del Milenio, el Acuerdo de París y confluyen finalmente en los Objetivos del Desarrollo Sostenible aprobados por la Cumbre Mundial del 2015. Por otra parte, y ya en relación directa con la empresa, aparecen fuerzas concretas en el mercado, una clase global que demanda productos y servicios sustentables, y como vimos, las generaciones más jóvenes que exigen a políticos y empresas cambios a favor del medio ambiente. Cuando esos consumidores conscientes de su responsabilidad se transforman en inversores, también están dispuestos de actuar según sus valores, y un número creciente de inversores responsables
se está dando cuenta de la correlación positiva que existe entre la rentabilidad y la sostenibilidad. Cada vez más empresas apuestan a satisfacer la necesidad del consumidor responsable y a no comprometer su futuro. Se dan condiciones para el desarrollo de firmas que promueven un modelo económico más inclusivo y que contemplan objetivos sociales y ambientales. Bueno, a continuación vamos a ver un poco cómo son los reportes de las empresas justamente para evaluar el cumplimiento de estos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José Gili. Ahora vamos a pasar al bloque que va a estar a cargo de María del Carmen Rodríguez de Ramírez y de Marcelo Canetti. En principio, María del Carmen Rodríguez de Ramírez es doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Contabilidad, directora del Centro de Investigaciones en Auditoría y Responsabilidad Social de la sección de Investigaciones Contables del IATCOM, docente investigadora categorizada 1 y profesora titular regular del grupo de asignaturas Contabilidad de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, te escuchamos, María del Carmen. Bueno, muchas gracias, Ana. Es un placer compartir estos espacios de CON en esta edición de 2021. Y bueno, nos pareció que para comenzar esta charla podíamos partir de lo que habíamos señalado en la introducción, en la charla de CON 2020, cuando resaltábamos la mirada optimista de John Elkington, que ha sido designado el padrino de la sustentabilidad, en razón de que allá por el año 1994 acuñó la frase famosa de la triple bottom line, la línea de resultados triple, al señalar la necesidad de que las empresas y los inversores midieran su desempeño utilizando un nuevo conjunto de mediciones que capturaran el valor económico, social y ambiental para poder seguir el desempeño y la creación de valor en el tiempo de las organizaciones. Y fue precisamente Elkington el que planteó la metáfora esta a la que hacía referencia el doctor Gili, con quien estamos en completa sintonía, del cisne verde, como aquel que surge de un acontecimiento sumamente disruptivo, pero que tiene la potencialidad de producir un progreso exponencial por los impactos que puede tener en la creación de valor económico, social y ambiental. Y bueno, en esa línea, en que, si volvemos al anterior un poquito, Marcelo, porque estoy con ayuda porque tuve un problema con el equipo, en esa línea nosotros señalábamos la solicitud que en abril de 2020 hicieron los políticos, los CEOs y los legisladores y sindicalistas de la Unión Europea para promover medidas para la recuperación tras la pandemia que se encuadraran en el paquete de las políticas del Green Deal europeo. Y ahí había una advertencia fuerte de no equivocar el camino, porque de hacerlo se iba a ir contra la pared del cambio climático, y esto no podía ser dejado de lado, hay un límite fuerte ahí. Entonces en la otra diapositiva mostramos ese modelo que ideó la economista británica Kate Raworth, el modelo de la rosquilla, muy fácil de entender, porque ella dice: el progreso económico no es ilimitado, y tenemos que movernos dentro de esa área de la rosquilla que tiene una base, que son los derechos de las personas, y que podrían estar conformados por los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sustentable acordados a nivel mundial, y un techo que sería la capacidad del planeta de resistir todo ese crecimiento que se va produciendo. Entonces, esta idea de los límites. Y desde nuestro ámbito, ya pasando a la información de negocios,
que siempre hemos tratado de encarar desde una mirada integradora para abarcar los aspectos complejos, ¿no?, de los fenómenos y ver los impactos sociales y ambientales. Lo hemos hecho en los proyectos de investigación con Marcelo, en el anterior, poniendo foco en la información integrada, y en este que estamos desarrollando ahora, en los distintos tipos de modelos que presentan las empresas para exteriorizar su desempeño, y que es muy importante, ¿no?, porque no solo señalar las correcciones que son necesarias para minimizar las consecuencias negativas, sino también los impactos positivos que puede llegar a producirse por las oportunidades al aplicar innovaciones para generar productos y servicios consistentes con esa visión de una economía baja en carbono. Y en este sentido mostramos en el gráfico la resultante de la última investigación realizada por KPMG, en el que observamos que las empresas han estado presentando, las 250 empresas más grandes del mundo, de esas 250 empresas más grandes del mundo, un 96% presenta informes de sustentabilidad, en tanto que lo hace un 80% de las 100 más grandes de 52 países. Y esto marca, fíjense ahí en el gráfico, cómo se observa el avance importante en el transcurso de este siglo. En lo que tiene que ver con los marcos o los estándares para la presentación de esta información, observamos aquí en esta diapositiva también muy brevemente, señalando solo algunos de ellos, los que nos parecen más relevantes en función a cómo han sido adoptados por las diversas empresas, desde el conocido como el emisor de facto, Global Reporting Initiative, que nació allá en el año 97, tuvo sucesivas guías hasta llegar a la cuarta, y en 2015 sufrió una reestructuración que dio origen a la Junta de Estándares Globales de Sustentabilidad, con un proceso debido para la emisión de estos estándares que aparecieron en 2016 y son de aplicación para los informes que se publicaron a partir de julio de 2018. En Estados Unidos, la Junta de Estándares Contables de Sustentabilidad aparece ahí en el año 2011, tiene un origen académico, después se constituye una entidad sin fines de lucro que pasa una evaluación externa de proceso debido para la emisión de estándares y apunta a normas a ser utilizadas por las empresas listadas en la Comisión de Valores y para normativas que apuntan a las particularidades de sectores específicos, a diferencia de lo que es la GRI, que tiene un enfoque mucho más amplio y es para distinto tipo de grupos de interés. Acá con SASB estamos en un enfoque que apunta específicamente a los inversores. Y en esa línea también se inserta el marco de información integrada del IRC, que aparece en 2013 y que ha sufrido recientemente una modificación o una actualización, digamos, no hubo cambios importantes, pero también con esta idea de brindar a los inversores información acerca de cómo las empresas crean valor en el corto, mediano y largo plazo, y esta cuestión esencial de conectar lo financiero y lo no financiero.
Estas dos entidades, IRC, han acordado fusionarse en una organización que se llama la Value Reporting Foundation. Y último, acá en este listado, pero no por ello menos importante, la producción del grupo de trabajo de la Junta de Estabilidad Financiera, que consiste en propuestas de revelaciones financieras relacionadas con el clima. Y acá nos interesa, por eso ponemos el procesos de armonización, marcar que en el actual proceso de armonización que se inició allá en el segundo semestre del año pasado y en el que está interviniendo fuertemente la Fundación IFRS, impulsada por IOSCO, que nuclea las Comisiones Nacionales de Valores, y por la Federación Internacional de Contadores, está trabajando en todo lo que tiene que ver con una reestructuración para crear una junta de estándares de sustentabilidad al mismo nivel que la de estándares financieros, IASB. Y acá también con una decisión, ¿no?, estratégica de trabajar en lo que hace con las propuestas de los marcos existentes, pero para brindar información también a los inversores y circunscripta en una primera etapa aquella que tiene que ver con el cambio climático. Mirando un poquito el marco del modelo de creación de valor del IRC, interesa acá señalar que en esta propuesta aparecen, además del capital financiero, el capital manufacturado, el intelectual, el humano, el social y relacional, y el natural, ¿no?, que muchas veces se había dicho que era el elefante blanco en el directorio, aquel que pasaba totalmente inadvertido, aunque estaba ahí presente. Y cómo estos elementos de estos capitales, que son las entradas al modelo de negocios, a través de las actividades del ente, producen salidas, que son los servicios o los productos, y esto tiene como consecuencia resultados, impactos en la configuración nueva que adquieren esos capitales. Y como ejemplo mostramos digamos, un gráfico basado en este del IRC, del Grupo Financiero de Galicia, en su informe integrado, el segundo que presentaron, el 2019, que si uno lo analiza acá ve un poquito cómo se plasma en el enfoque del IRC, nada más que una breve aproximación gráfica acá. Señalar que este informe también aplica los estándares de la Global Reporting Initiative en su opción comprensiva, abarcativa, y que anteriormente tanto el Banco Galicia como después el Grupo Galicia habían experimentado con informes separados, no integrados como este, sino informes separados de sustentabilidad durante 12 años. Así que vienen haciendo un camino de práctica en este tipo de exteriorizaciones. En el último tiempo, digo, a partir de 2018, en la integración de lo financiero y lo referido a la sustentabilidad. Pasando un poco a lo que tiene que ver con las revelaciones financieras relacionadas con el clima, es interesante señalar acá que la propuesta esta surge de un grupo de trabajo de la Junta de Estabilidad Financiera. El presidente de la Junta de Estabilidad Financiera, Mark Carney, había sido presidente del Banco de Inglaterra,
y antes del Acuerdo de París, en una conferencia de la aseguradora Lloyds, fue quien se refirió a la tragedia del horizonte que se venía si los inversores y las empresas no tomaban en consideración en sus evaluaciones los riesgos derivados del cambio climático. Y eso fue lo que impulsó a establecer este grupo de trabajo que ha tenido su propuesta una receptividad muy grande dentro del mercado financiero, y eso se ve porque hay muchos de los administradores de activos que están tomando esta propuesta y haciendo lobby, digamos, para que las empresas también la suman. Y eso se ve claro si uno analiza, por ejemplo, la carta de Larry Fink de este año a los CEOs, porque ahí él habla específicamente de lo que se refiere a la necesidad de hacer un cambio sísmico o tectónico en lo que hace al avance hacia una economía baja en carbono. Habla de vincular lo financiero y lo no financiero, habla de la necesidad de información de calidad y de entender el desempeño con cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad. Estas revelaciones, vuelvo a decir, y subrayo, financieras relacionadas con el clima, salieron con la idea de ser adoptadas por todas las organizaciones, que se incluyan en las presentaciones financieras que realizan las organizaciones para producir información útil y prospectiva con foco fuerte en los riesgos y oportunidades para esta transición a una economía baja en carbono. Y en este sentido, dos ejemplitos que incluimos acá de empresas como esta que produce elementos para sustituir a los que tienen que ver con la industria plástica, ¿no? Para packaging, por ejemplo, y representa en algunas de sus exteriorizaciones comparaciones entre lo que implicaría dejar de utilizar todos esos elementos plásticos y pasarlos a los productos que ellos fabrican, que resultan sumamente interesantes, digamos, para el lector no experto. Pero no nos podemos detener en ello, simplemente lo mostramos, como así también las otras dos diapositivas en las que solamente a título de ejemplo mostramos cómo se está trabajando en esta experimentación de análisis de escenarios para ver cómo es el impacto ante un escenario de aumento de 2 grados versus un escenario de aumento de 4 grados en la temperatura de la atmósfera, ¿no? Así que se analiza todo esto en términos de impactos financieros. Y pasando un poquito a la próxima, lo que señalamos es que aún con todas estas propuestas que mencionamos, y estándares y marcos, se sigue trabajando. El escenario no nos muestra un panorama estático, hay además otras propuestas, esta es una de ellas, la de evaluación de impacto total, que pretende cuantificar y monetizar los efectos económicos, sociales y ambientales de una empresa. Para terminar un poco y señalar algunas reflexiones que nos caben en función de lo que hemos venido analizando, lo que podemos señalar, entre otras cosas, es que en esta conformación de nuevos modelos de información de negocios, advertimos una tendencia que se declama, y subrayo acá, declama, una cosa es declamar, otra es realmente efectivizar, de pensamiento integrado.
las evidencias nos muestran que todavía nos encontramos en una fase experimental y que, como decíamos antes, desde los mercados, desde los reguladores y los emisores de estándares hay un acento, un foco, un énfasis en las propuestas que sugieren priorizar revelaciones sobre impactos financieros del cambio climático dentro de los informes anuales y avanzar en su exigencia. Y por otro lado, aparecen nuevas tendencias que abogan por mediciones de impacto total o de cuentas ponderadas de impactos sociales y ambientales, como lo que señalábamos recién, aunque en nuestro país todavía estas cuestiones son poco corrientes, incluso para gran parte de las empresas cotizantes. Y ya para cerrar, señalar que para nosotros el camino estaría en una fundamentación fuerte de pensamiento integrado que diera lugar a información integrada para permitir rendiciones de cuentas apropiadas, estructurar modelos para medir y comunicar la creación o destrucción de valor social a corto, mediano y largo plazo, y que eso solo puede derivarse de sistemas de información contables debidamente integrados y con controles internos apropiados. Y esta cuestión de la credibilidad que se le puede dar a los informes es muy fuerte, y sobre ello hay que ir avanzando, y es por eso que el doctor Canetti va a referirse específicamente a estos temas en los minutos que... Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Pasamos ahora a la exposición de Miguel Marcelo Canetti, quien es doctor de la Universidad de Buenos Aires, del área de contabilidad, docente e investigador categoría 1, socio de un estudio de auditoría, de BDO, y subdirector del Centro de Auditoría y Responsabilidad Social de la sección de Investigaciones Contables, IATCOM, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Así que, muchas gracias, Marcelo, te escuchamos. Gracias, Ana María. Bueno, vamos a tratar, como lo mencionó María del Carmen, temas vinculados con el aseguramiento de información no financiera. Para eso el objetivo es ver cuáles son esas nuevas demandas de información, qué nivel de aseguramiento o qué alternativas o qué sugerencias propone la profesión de auditoría sobre este tipo de situaciones y algunas precondiciones en las que nos vamos a detener para ver aspectos vinculados con la tarea misma. Lo primero que tenemos que plantearnos es quiénes son los que demandan la información, qué información demanda y cómo esa información va a ser presentada. En el histórico quiénes, sabíamos que la información de carácter financiero iba destinada a inversores y también a reguladores que resguardan intereses de los inversores, es decir, de aquellos que aportan capital o lo hacen con criterio de riesgo o bien a nivel de acreedores. Hoy tenemos que pensar en un universo más amplio, los denominados stakeholders, que son los usuarios de información en sentido amplio, porque son todos aquellos que tienen algún vínculo con las organizaciones. En segundo lugar, tenemos que saber que no solo se busca información de carácter financiero, sino también información no financiera. Escuchamos a la doctora Rodríguez mencionar las distintas iniciativas de estandarización y de armonización de este tipo de información, y también ahora una información integrada, es decir, que compendie ambos espacios. En cuanto al cómo, típicamente veíamos los grandes reportes con gran cantidad de detalle, en donde digamos, es difícil encontrar el dato que se busca. Ahora el objetivo es presentar información sintética, pero escalable, a modo de doble clic poder acceder a información de más detalle. Y también entonces es necesario salir de la mirada de información plana, en PDF o en papel, para lograr información interactiva. Recorriendo cada uno de estos interrogantes nos preguntamos primero quiénes son los interlocutores o los usuarios de la información.
Y ahí tenemos un grupo de personas elegantemente ataviadas que nos preguntamos en qué están pensando. Y bueno, están pensando en el rendimiento, globalmente en el rendimiento financiero de la entidad que está bajo análisis. Sin embargo, deberíamos pensar que además de este grupo, hay un grupo más amplio de usuarios de información que está pensando, por supuesto, en el rendimiento financiero de la entidad, pero también en aspectos como los señalados por la doctora Rodríguez en cuanto a cuestiones ambientales, sociales, relacionales, de innovación, de aspectos que tienen que ver con cuestiones que exceden lo financiero, aunque también lo incluyen. Estos son los llamados stakeholders o distintas partes interesadas en la información. En cuanto al qué, sabemos que las empresas crean valor y esto no es rescatado claramente por la medición de sus activos tangibles, sino que está más bien representado por los llamados intangibles, que en muchos casos no están receptados en los estados financieros de las organizaciones. Entonces, ahí aparece un desbalance en cuanto a qué información esperan los usuarios, los stakeholders, ya no solo los inversores y también los inversores, sino que buscan información prospectiva y planes de negocio que evidencien cuáles son los espacios de crecimiento, con indicadores clave de desempeño que incluyan aspectos, por supuesto, financieros, pero también no financieros. En ese mismo marco, lo que nos encontramos es con reacciones de los reguladores en distintos espacios. Así podemos ver el regulador del mercado de valores europeo, ESMA, que pidió la inclusión de medidas de desempeño operacional en los reportes que se presenten en los mercados de valores de esa jurisdicción. Reino Unido, que es una jurisdicción generalmente vanguardista en este tipo de aspectos, que pide un informe de gestión, informe estratégico sobre aspectos de gestión y de gobernanza de la entidad, emitido por el Financial Reporting Council, y los ya conocidos indicadores de Pacto Global, emitido por Naciones Unidas, y por supuesto las tendencias de GRI como algunos de los indicadores de información que no solo refieren a cuestiones financieras, sino también a otro tenor. En cuanto al cómo, vale la pena señalar la iniciativa de Accountancy Europe, una organización que agrupa expertos contables de Europa, que plantea la mirada del core and more. El core es la información núcleo, central, esencial, para entender de qué se trata lo que hace la organización, y accediendo de forma escalable, poder ir yendo a ese more, que sería ir viendo más información de aquello que los usuarios estén interesados. Siguiendo con el esquema de la información no plana, tenemos que pensar en información interactiva que nos habilite a acceder de manera más cómoda, más asequible, para que justamente se logre la respuesta a las demandas de información de esos usuarios. Por eso nos encontramos con que hay un interés creciente, no solo de aspectos financieros, sino de aspectos de otras características, y gracias a la tecnología eso brinda acceso creciente a esa información, lo que retroalimenta el interés, es decir, lograr mayor cantidad de interesados en la información que se analiza. Esto brinda una audiencia creciente y más cantidad de stakeholders, justamente en un ciclo iterativo y de crecimiento. Si pensamos en las reacciones de la profesión contable, hemos tenido distintas formas evolutivas, desde el ábaco, pasando por Luca Pacioli con la partida doble, aún vigente, las tendencias de estandarización a nivel global de cuestiones de información financiera, iniciativas de información no financiera, iniciativas de información integrada que incluyan lo financiero y lo no financiero, y la evolución sigue, es decir, esto es lo que conocemos hasta hoy. Hasta acá recorrer un poco introductoriamente el quién es, el qué y el cómo de las nuevas demandas de información. Desde el punto de vista del aseguramiento tenemos que pensar qué, digamos, respuestas da la profesión en este sentido. Y todos conocemos en el mundo del aseguramiento el servicio de auditoría. Auditoría que clásicamente está basada en información financiera histórica de estados financieros anuales. También conocemos el nivel de aseguramiento
limitado, el que conocemos como revisión, típicamente también conocido como de seguridad negativa, por la forma en que se expresa, donde indicamos nada llama nuestra atención que nos haga pensar que no es razonable. Todo esto referido a información financiera histórica. Pero dentro de ese conjunto de aseguramiento, también pensemos que existe normativa para brindar aseguramiento de otra información que no sea la financiera histórica. Esto es, información financiera de carácter prospectivo, información prospectiva no solo de carácter financiero, información vinculada con aspectos financieros y de desempeño histórico también, y cuestiones vinculadas con mediciones de carácter ambiental y social que están estandarizadas o formalizadas a través de las iniciativas que ya recorrimos. Adicionalmente, conocemos los servicios de procedimientos acordados y los servicios de compilación. Estos pueden ser sobre información financiera o no financiera, pero que ya no brindan el nivel de credibilidad que todos conocemos. En el marco local, en el marco internacional, conocemos esta estructura que fue captada por nuestra normativa profesional, y vemos que la RT32 adoptó las normas internacionales de auditoría, la 33 las normas de revisión, la 34 los aspectos de independencia y de control de calidad, y la 35 esto último que nos interesa, que son justamente la normativa vinculada para brindar credibilidad de información de carácter distinto a la información financiera histórica. Entonces, centrándonos en esa normativa, vamos a ver cuáles son algunas de los aspectos centrales de esta normativa y al mismo tiempo los desafíos clave que debemos enfrentar. Ahí tenemos algunas expresiones tomadas de informes reales, donde el auditor expresa que se haya presentado razonablemente de acuerdo con las guías GRI, donde se brinda un informe de seguridad razonable, o también la alternativa de aseguramiento limitado, donde lo que se dice es, al igual que en un informe de revisión de información financiera, que nada ha llamado a nuestra atención que nos haga pensar que el informe no se presenta razonablemente. Con lo cual, esto, digamos, emitido por el IWSB, el organismo emisor de normas de auditoría y aseguramiento a nivel global, tienen estos dos niveles de aseguramiento igual que la información financiera histórica. ¿Sobre qué? Sobre informes ambientales, sociales, de sustentabilidad, sobre los sistemas de información, es decir, también sobre los circuitos y los procesos que dan origen a la información financiera y no financiera, y también, por supuesto, el cumplimiento de condiciones de financiadores, que pueden ser locales o internacionales, que imponen condiciones para eso. En nuestra normativa actual de la Resolución Técnica 37, tenemos el capítulo donde vemos en Romanos 5, ahí por el medio, vemos información, el examen los exámenes de aseguramiento distintos de la información financiera histórica, y los vinculados sobre controles de organizaciones de servicios. En la ampliación de esta normativa, el proyecto 43 prevé, como lo vemos en rojo, la captura del tema de brindar aseguramiento sobre gases de efecto invernadero y otro tipo de formas de aseguramiento, así como también abajo en el capítulo 8 vemos encargos para brindar informes de cumplimiento. ¿Qué características tiene la auditoría de información no financiera? Y el principal desafío es que la información, a diferencia de lo que ocurre con la información financiera, que viene dada por sistemas o circuitos claramente establecidos, aceitados, y también desde lo regulatorio muy claramente estandarizados, vamos a encontrarnos que la información no financiera proviene de circuitos no tan establecidos y donde claramente no hay regulaciones, excepto algunas medidas legales que establecen la necesidad de medir impactos ambientales o algunos impactos sociales. Las organizaciones carecen de sistemas de control interno que habiliten a tener este tipo de mediciones. El IWSB, el organismo emisor de las normas de aseguramiento, a través de este diagrama advierte uno de los objetivos, que es lograr resultados de información financiera,
información no financiera de carácter confiable. Y ahí encontramos en verde los logros, es decir, cómo logramos que los usuarios externos y los usuarios internos tengan confianza, y en amarillo vemos los 4 factores que generan confianza. Estos son el nivel de credibilidad que mantienen los marcos de generación de la información, el nivel de governance, es decir, cómo la organización pensó esto desde lo que la doctora Rodríguez mencionaba, el pensamiento integrado. En tercer lugar, vemos aspectos de conocimiento de los usuarios válido que les permita interpretar esta información de manera correcta. Y por último, que esa información sea confiable, es decir, que efectivamente surja de sistemas de control claramente establecidos y tenga algún nivel de aseguramiento hacia el público. Para lograr esto, vemos distintos desafíos clave. Vamos a recorrerlos muy rápidamente, pero para tener idea de cuál es la problemática que se enfrenta la comunidad profesional al tratar de brindar este tipo de credibilidad. Primero, entender el alcance. En los informes de sustentabilidad u otro tipo de informes que se incluye información no financiera, hay mediciones claramente cuantitativas y hay expresiones cualitativas. Y dentro de las cuantitativas encontramos mediciones que refieren a aspectos de carácter ingenieriles, de aspectos ambientales, de aspectos sociales, es decir, aspectos que al exceder lo financiero requieren algún nivel de conocimiento interdisciplinar. Por otro lado, en aquello que es narrativo, es difícil poder brindar credibilidad sobre expresiones más que sobre indicadores cuantitativos. En segundo lugar, pensar en criterios de carácter uniforme. Vimos en la presentación de la doctora Rodríguez y también en lo que escuchamos del doctor Gili, distintos intentos de estandarización en lo que refiere a presentar información relacionada con cuestiones sociales y ambientales, pero esos criterios aún no son uniformes, es decir, responden a distintas expectativas de distintos grupos de usuarios. En tercer lugar, la significación. En el ambiente de auditoría todos conocemos el concepto de significatividad o materialidad, donde claramente se fija un umbral cuantitativo, y acá nos vamos a encontrar con que ese umbral, primero, no es financiero, si hubiera alguno, y tendría que ser distinto para distintos tipos de métricas. Acá el umbral es cualitativo, qué información se presenta y qué información se omite, y esto es lo que requiere un juicio y un escepticismo mucho más alto, tema que está capturado en el punto 8. En el punto 4 vimos la construcción de aseveraciones. Claramente desde el espacio financiero pensamos en la existencia, la pertenencia, la integridad. Bueno, esas aseveraciones quizás sean válidas. La aseveración de evaluación quizás requiere definirse, y aparece quizás la aseveración vinculada con justamente la pertinencia. ¿Es correcto presentar ese indicador? ¿No es correcto? ¿Es útil a los usuarios? ¿No lo es? Se emparenta altamente con la significación. El nivel de madurez que las autoridades de las organizaciones tienen para poder adoptar este tipo de cosas, y qué nivel de madurez tienen también los sistemas de control interno para poder gestionar esto. Cómo brindar aseguramiento sobre información narrativa, cómo brindar aseguramiento sobre información prospectiva, y aspectos vinculados con la formación. Es decir, ¿está la profesión de auditoría preparada para poder brindar credibilidad sobre esto? ¿Qué tenemos que saber o qué competencias desarrollar? Y al mismo tiempo, ¿cómo comunicarlo? ¿Qué tiene que decir el informe en donde se hable de esto? Algunas precondiciones para el aseguramiento, vamos a recorrerlas rápidamente. Uno es identificar quiénes son los responsables, y de vuelta a la pregunta ¿quiénes? Segundo, la pregunta ¿qué? Es decir, ¿qué va a ser objeto de credibilidad? Es decir, de qué forma esa información se va a preparar. Y ahí aparece el concepto de los criterios. Escuchamos en las exposiciones previas los distintos intentos vinculados con tratar de estandarizar la información. Y por último, en esa diapositiva lo que vemos es cómo se desarrolla el control interno en esas entidades para poder captar, procesar, medir y luego revelar la información que se va a exponer en el informe.
En cuanto al objeto, lo primero que nos tenemos que detener es si ese objeto de aseguramiento es identificable. Por ejemplo, un muy buen ejemplo es el ejemplo vinculado con la norma de gases de efecto invernadero. Cuando la empresa dice redujo sus emanaciones de gases de efecto invernadero, primero, ¿a qué gases se está refiriendo? Entonces, la norma de auditoría tuvo que receptar, tuvo que identificar a qué gases se refiere y cómo esas mediciones se van a poder lograr. Entonces, ahí tenemos dos de los desafíos. Los criterios de auditoría o de aseguramiento para este tipo de partidas requieren abordar cuestiones que exceden el marco disciplinar, pero son necesarias para poder hacer objetivas las mediciones que se realicen. El tema de los criterios lo hemos recorrido, es decir, si esos criterios son realmente, como lo decíamos antiguamente, generalmente aceptados, toda la comunidad de usuarios conoce esos criterios, los emisores pueden llegar a elegir un criterio determinado siguiendo alguna de las alternativas de estandarización, pero luego los usuarios, ¿serán ese el que prefieran? ¿Están esos criterios disponibles para que los usuarios interpreten adecuadamente esa información? Y por otro lado, pensar ya sí con una mirada integradora, en qué medida es razonable que el público espere que haya credibilidad externa sobre esa información, si en realidad adolece de algunos de estos problemas aún no resueltos. Para eso, el auditor tendrá que hacer alguna evaluación de madurez respecto de en qué estadio se encuentra la entidad de la que estamos hablando en cuanto a la formalización de todos estos aspectos. Hasta aquí la parte vinculada con aseguramiento. Bueno, muchísimas gracias a los tres. La verdad que he disfrutado las exposiciones, pero me gustaría hacerle una pregunta también con la mirada de los tres, desde la administración y desde la contabilidad. ¿Ustedes creen que estos reportes de sostenibilidad que presentan de los distintos entes muestran un real compromiso de estos aspectos sociales y ambientales sobre los cuales estuvieron hablando? Y además, ¿qué nivel de credibilidad presentan? Así que, bueno, me gustaría escuchar la opinión de los tres. Si quiere comenzar el doctor Gili, María del Carmen y Marcelo, nada más por el orden de las exposiciones anteriores. Bueno, justamente estoy dirigiendo un proyecto BASIT que trata de ver los informes de las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Estamos utilizando la base de una encuesta del Instituto Ethos y Eliarse para autoevaluación de estas cuestiones, trabajando en la dimensión ambiental. Y bueno, lo que hemos encontrado es que generalmente presentan informes en la forma del GRI, también en la ISO 26000, pero cuando uno ve las acciones en materia ambiental, pobres. Se habla de la economía del papel, de la luz, pero bueno, hay otros aspectos, digamos, que tienen que ver justamente con esos objetivos del desarrollo sostenible en lo ambiental que no están contemplados. Así que todavía no está terminado el trabajo, pero bueno, justamente como decía María del Carmen, aún en las empresas que cotizan en bolsa, no siempre está esto totalmente instalado. Y bueno, tal cual, comparto lo que acaba de decir Juan José, y en verdad se presentan en muchas circunstancias exteriorizaciones sobre impactos sociales y ambientales que no van al núcleo de materialidad en lo que hace a lo significativo para la empresa en cuestión, sino que se quedan en alguna cosa y siempre cosas positivas, con lo cual muchas veces se utiliza esto, yo lo llamé de alguna forma como pancarta legitimadora de acciones que subyacentemente lo que hacen es ir en contra precisamente de lo que dicen sostener. Y bueno, esto también se estudia, ¿no? Pero bueno,
el tema es que se está avanzando y hay que ver cómo desde el desarrollo que haya en lo que tiene que ver con los estándares y los marcos, se pone acento en estas cuestiones que tienen que ver con la materialidad, ¿no? Con la significación para esa empresa, en la cual sea no solo lo que a la empresa le importa, sino lo que le interesa a los grupos de interés, y cómo se incorporan las demandas de esos grupos de interés en la determinación de la materialidad, porque ahí hay otro tema también, que me dice, sí, utilizamos los grupos de interés, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué forma participan? Y hay muchas cuestiones de poder con esto de los grupos de interés. Así que creo que es un campo muy interesante para la investigación, y de hecho desde la contabilidad esto se analiza críticamente, pero bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo es viendo qué es lo que hay, ¿no? Pero bueno, sí, tal cual. Hay una diferencia muy, muy marcada, por lo menos lo que se advierte hasta ahora, y veremos cómo va derivando todo esto. Desde el punto de vista de lo que es rendición de cuentas, es decir, que las organizaciones muestren lo que hacen, aquellos que están interesados por ver lo que hacen, aparece siempre esa asimetría de información. Cada uno cuenta lo que hace conforme lo que quiere comunicar, que es lo que acabamos de escuchar. Entonces, revelan aspectos positivos, pero ¿qué ocurre? Al mismo tiempo aparecen demandas de usuarios que requieren justamente que esa rendición de cuentas sea más clara, más precisa, más metódica, más estructurada, y que presenten niveles de credibilidad adecuados. Justamente la auditoría, cuando surgió para la información financiera, vino a brindar credibilidad para que la presentación de las rendiciones de cuentas sea fiable. A medida que se estructuren, como escuchamos, mejores marcos y estándares para poder preparar esa información, siempre va a aparecer la necesidad, para minimizar el sesgo de tratar de convencer a usuarios de algo que no necesariamente es como es, de un nivel de aseguramiento y de credibilidad. Esto está en proceso, es decir, es algo que la auditoría no fue de un día al otro que surgió como mecanismo para brindar credibilidad de la información financiera. Tiene un devenir histórico y fue perfeccionándose a lo largo de los siglos, yo diría. Sin embargo, en lo que es información no financiera, vamos a ir viendo que va a haber un desarrollo, y estamos viendo ese desarrollo en el corto tiempo que estamos viendo, diría en los últimos 30 años, que ha tenido una evolución y que ha ido creciendo. Hoy hay informes con niveles de verificación externa, la mayoría presentan seguridad negativa, es decir, seguridad limitada, no llegan a brindar un nivel de seguridad razonable, pero yo creo que hay una expectativa de que esto vaya creciendo. Y aprovechando vuestra amabilidad, y dado que, y como cierre de esta charla en el marco de CON 2021, estamos hablando de un congreso que organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, como cierre en cuanto a las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el tratamiento de estas cuestiones en la formación del futuro graduado de nuestra casa de estudios? Bueno, yo estamos objetivos del desarrollo sostenible para otra actividad, sobre todo el 4 que tiene educación, y si bien está referido a hacer la educación primaria y secundaria, ya una de las metas es que se incluya dentro de los programas estos temas que tienen que ver con la sostenibilidad. Y cuando pasamos al nivel universitario, yo creo que la responsabilidad es mucho mayor. Recordemos que ya en la modificación, en el plan actual de las carreras de grado, que ya tiene más de 20 años, hay un eje transversal que tiene que ver con lo ambiental. Lo que pasa es que, bueno, a veces estos ejes transversales son difíciles de aplicar, pero cuando hay un eje transversal que tiene que ver con ética, que tiene que ver con lo ambiental,
evidentemente todas las materias tendrían que tener alguna referencia a estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, bueno, por lo que hemos estado visto, por la importancia, ¿no? Yo particularmente he dado en el doctorado y en algún posgrado la materia de ética y responsabilidad social, y bueno, ahí el tema de lo sustentable aparece, digamos, como una cuestión de la responsabilidad social. Así que creo que es totalmente pertinente, y creo que específicamente lo que los colegas han dicho respecto de los reportes y de la certificación de estos reportes, creo que es fundamental, sobre todo para la formación de los contadores, ¿no? Bien. Bueno, yo desde lo que es la carrera de formación de contador público, pienso que tenemos que seguir profundizando las estrategias para contribuir a derribar ese mito del contador de habas, ¿no? Del bean counter, que tiene acá en la frente el debe y el haber, y ir contra esa mirada binaria y esos enfoques sesgados, ¿no? Dicotómicos, que separan lo social y ambiental de lo económico y financiero, en ese abordaje amplio que ya allá lejos y hace tiempo planteaba García Casella cuando decía no solamente el segmento financiero, y que ya está plasmado en la resolución ministerial que define los contenidos básicos curriculares del plan de estudios para acreditar la carrera de contador público, que habla de todos los segmentos, no solamente el financiero. Y bueno, creo que en este camino vamos, y además creo que la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA es precursora en tener una materia de contabilidad social y ambiental. Pero independientemente de ello, la transversalidad que tiene toda la cuestión de la sustentabilidad, creo que es importante para hacer referencia a ella en las diversas asignaturas, independientemente de que haya una que focalice, y por supuesto tema fundamental para los posgrados y para el doctorado, tema que me apasiona y que encaro en los proyectos o en las propuestas que se hacen en ese sentido. Sí, yo creo que la realidad es que si estábamos pensando que el auditor únicamente iba a poder brindar credibilidad sobre información financiera, y eso cada vez se ha ido complejizando y regulando más, tenemos que pensar que una de las habilidades que el auditor va a tener que desarrollar son las habilidades blandas para poder adaptarse mejor a los cambios y a poder identificar aspectos de mayor escepticismo, mayor juicio crítico, y no limitarse a aspectos estructurados de, como lo escuchamos, de debe y haber, o de sí o no, y las miradas exclusivamente de tercero excluido, sino pensar más bien en cuestiones que tengan reconocimiento en lo social, lo ambiental, los aspectos vinculados con la gestión de organizaciones, y entonces el auditor va a poder brindar credibilidad sobre información y exteriorizaciones de esa naturaleza. Para eso hay que desarrollarse en aspectos cognitivos que exceden lo que es disciplinar, y no tiene que ver con transformarnos en especialistas en gases de efecto invernadero o en otros tipos de materias, sino en tener la capacidad de interpretar cuestiones que exceden lo estrictamente financiero. Esto yo creo que es el desafío para digamos, lo que tiene que ver con la formación de auditores completamente. Bueno, muchísimas gracias a los tres, muy enriquecedoras reflexiones. Muchas gracias por compartir este espacio. El doctor Juan José Gili, doctora María del Carmen Rodríguez de Ramírez, doctor Marcelo Canetti. Nuevamente, muchas gracias en el nombre de los organizadores de esta actividad. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.